Esto lo vamos a ver con un ejemplo práctico de modelado en 3 dimensiones. En nuestro ejemplo, en realidad, para simplificarlo, lo voy a hacer con una figura en 2 dimensiones, pero en 3 dimensiones es lo mismo. Y vamos a ver algunas de las transformaciones que son las más básicas, cómo operan y cómo nosotros podemos mover un objeto en el espacio manipulando sus coordenadas. Por medio de almacenar las coordenadas del objeto en matrices, en lugar de un plano cartesiano, un espacio cartesiano, nosotros podemos almacenarla en matrices. Es totalmente equivalente. La matriz equivale a un plano o un espacio. La matriz es un espacio. Solo que en lugar de tener figuras, curvas, ejes, la matriz lo que tiene son números. Pero ambas cosas, los ejes cartesianos y las matrices, representan exactamente lo mismo. Veremos entonces por qué se digitaliza, cómo los vértices de los polígonos con que digitalizamos se almacenan en una matriz en forma de número y cómo existe una equivalencia entre una figura, una malla de polígonos y una matriz. También vamos a ver que las curvas nosotros las podemos aproximar haciendo polígonos muy chiquititos, pero esos polígonos siempre van a tener líneas rectas. Por eso hablamos de álgebra lineal. Son siempre ecuaciones en primer grado. Responden siempre a ecuaciones y polígonos de lados rectos. Vamos a ver que teniendo una malla con tal vez cientos de miles de polígonos, basta que tomemos un polígono y le apliquemos una transformación y todo el objeto de cientos de miles de polígonos lo podemos trasladar, lo podemos rotar o lo podemos escalar, o sea, aumentar su tamaño. Esas son 3 transformaciones básicas, hay muchas más, pero vamos a ver esas 3 como ejemplo. Y todo esto se hace simplemente operando con matrices. Nosotros guardamos los datos en matrices y las matrices hacemos operaciones con matrices, principalmente multiplicación de matrices, y con eso nosotros, a partir de unas coordenadas antiguas, obtenemos coordenadas nuevas del objeto y el objeto al tomar coordenadas nuevas se traslada, se rota o cambia su tamaño. También nos vamos a asomar a transformaciones lineales más complicadas para que tengan a lo menos una idea intuitiva de lo que se trata. Vamos a ver entonces. Ahora vamos a ver una aplicación práctica, que es el modelado en 3 dimensiones. Aquí podemos ver un experimento, el primer modelado en 3 dimensiones que hizo don Ian Sutherland en el año 1963. Y vemos como este caballero tomó el Volkswagen de su señora y puso los estudiantes con unas winchas a medir, primero a formar polígonos y luego a tomar medidas de las distancias entre cada cruce de esos polígonos de manera de poder ubicarlos en un plano cartesiano. De esa forma alimentaron una matriz y esa matriz se convirtió en la malla que estamos viendo al lado. Esta fue la primera digitalización en que una forma se convirtió en una matriz de números de una forma totalmente primitiva. Fue un trabajo enorme. Ahora eso no se usa de poner cinta, sino que se pasa por un escáner digital y con eso se pueden crear matrices mucho más densas. Aquí lo importante es la forma de los rectángulos o de los polígonos en este caso. Pueden tener cualquier forma siempre que sean de lados rectos. Y las curvas se dan juntando muchísimos polígonos de lados rectos, muy chiquititos uno al lado del otro. Supongamos que tenemos una escena con objetos compuestos de triángulos muy chiquititos. Pueden ser polígonos de cualquier forma, pero para simplificar el ejemplo vamos a poner que está hecho de triángulos. Cada uno de los triángulos tendrá sus coordenadas de los vértices y estos se alimentan en una matriz. Las coordenadas de los vértices pueden ser 100.000 triángulos, pueden ser 500.000 triángulos y se alimentan en una matriz enorme que va a contener las coordenadas de cada uno de los triángulos o polígonos que tenga nuestro modelo en 3D. Entonces esa matriz con números que tenemos a la izquierda se corresponde a esa malla que vemos a la derecha. Es lo mismo, la malla que está gráfica es equivalente a la matriz con los números de las coordenadas,
porque ya vimos que cualquier figura se puede representar en un plano coordenado, en un plano cartesiano con sus coordenadas. En esta matriz se almacena donde está cada uno de los triángulos. Se almacena su posición, se almacena hacia dónde apunta, o sea, su orientación, y se almacena qué tamaño tiene cada triángulo, o sea, su escala. También podríamos agregar otros datos. Por ejemplo, podríamos agregar un dato de color para pintar y dar sombra o brillo a los triángulos. Si recuerdan, el Volkswagen hecho una malla, después el computador le puso color y quedó como un cuerpo sólido. Usando las matemáticas podemos aplicar transformaciones a esa matriz, que es nuestro modelo, para desplazar, rotar o escalar el objeto que estamos modelando sin que pierda su forma, sin que pierda sus proporciones. Como tenemos la matriz que relaciona a todos los vértices de cada uno de los triángulos, basta que lo apliquemos a un solo triángulo y computacionalmente se pueden calcular todos los demás porque tenemos la relación. Fíjense que es interesante, la matriz almacena un espacio con la relación en que está cada una de las coordenadas. El hecho de que los números estén en una grilla de 2×2 nos da no solamente su tamaño, sino que su posición. Teniendo la posición, nosotros aplicamos la transformación a un solo elemento y el modelo completo, que puede tener 500.000 elementos, se transforma sin perder su forma ni sus proporciones. Hay 3 transformaciones que son básicas. La primera es la traslación, o sea, cambiamos el centro de coordenadas donde está nuestro objeto, lo movemos de un lugar del plano a otro lugar. En este caso el objeto está en 0, 0 y lo estamos moviendo a 2, 1. X2 y Y1. Otra transformación básica que podemos hacer es la rotación. Cambiamos la orientación del objeto en torno a un eje de rotación. En este caso el triángulo lo estamos rotando en el sentido de las agujas del reloj. Otra transformación básica es el escalado. Al cambiar la escala lo que hacemos es cambiar el tamaño del objeto sin que cambien sus proporciones ni su forma. Solamente lo escalamos, lo hacemos cambiar de tamaño. Recuerden que estamos trabajando sobre polígonos regulares, sobre polígonos que tienen líneas rectas. Eso nos permite agrandarlos sin que se deformen, manteniendo su forma. Como ya habrán podido intuir, estas transformaciones básicas nos permiten mover un objeto dentro de nuestra escena a voluntad, como queramos. Por ejemplo, para la translación con matrices, lo que hacemos es multiplicar. Multiplicamos la matriz, o el vector en este caso, con las coordenadas originales del objeto, lo multiplicamos por una matriz de transformación con las nuevas coordenadas. Fíjense bien que aquí estamos trabajando en 2 dimensiones y nuestro modelado es en 3 dimensiones, así que le tenemos que agregar una última fila a nuestro modelo y la última fila va a ser de 3 elementos unitarios. En el caso de los vectores columna le ponemos un 1 y en el caso de la matriz le ponemos 0, 0, 1 porque ese 1 corresponde a la diagonal. Tenemos entonces que se multiplica el vector inicial por una matriz de desplazamiento. El vector inicial es P, en este caso, que está marcado con la flecha roja, que tiene las coordenadas originales X, Y y 1, X, Y y el número 1, que no tiene efecto. Después tenemos la transformación, la matriz de transformación, que tiene en su tercera fila, en su tercera columna, perdón, tiene los 2 valores en que se tiene que trasladar nuestro objeto. Se tiene que trasladar a las nuevas coordenadas de X y de Y.
desde X e Y se tiene que trasladar a dx y dy. Y la traslación se consigue colocándolas en la última columna. Y x', y' y 1 sería el vector ya transformado, o sea, las nuevas coordenadas que tiene. Todo esto significa tenemos unas coordenadas originales y tenemos unas coordenadas nuevas. Las coordenadas nuevas son a donde se tiene que mover el objeto desde sus coordenadas de origen. Para el escalado, nosotros tenemos también una multiplicación de matrices. Multiplicamos la matriz con las coordenadas del objeto original por una matriz de escalamiento que tendría en sus diagonales el nuevo tamaño. El nuevo tamaño estaría en S sub X y S sub Y. En este caso también le agregamos la última fila con unos, con un 1, 0, 0, 1 y 1, que no va a tener efecto solo para rellenar y completar las matrices de 3×3. Y tenemos que nuestro objeto escalado, o sea, P', las coordenadas de nuestro objeto escalado, serían iguales a la matriz de escala, o sea, S de S sub X, S sub Y. S sub X, S sub Y serían las coordenadas en que serían las unidades en que se va a escalar. Si S sub X vale 3, vamos a multiplicar el tamaño original por 3. Si S sub Y vale 5, vamos a multiplicar el tamaño original en el sentido vertical por 5, etc. Así es como por medio de transformaciones lineales nosotros podemos desplazar un objeto en nuestra escena, lo podemos escalar, lo podemos rotar y en realidad podemos hacer muchas otras cosas. Lo podemos deformar, por ejemplo. Una vez que vimos en nuestra clase pasada que las matrices constituyen en realidad un espacio, o sea, constituyen un lugar virtual, ideal, donde podemos ubicar objetos, en nuestro caso objetos matemáticos, y esos objetos matemáticos eran principalmente vectores, y los vectores en sus trayectorias trazaban líneas rectas. Esas líneas rectas son la base del álgebra lineal, que nos permite hacer modelos aproximados de una realidad que no es recta. Nosotros con pequeños segmentos de rectas o pequeños polígonos formados por rectas podemos definir figuras con curva o figuras en el espacio o figuras en un hiperespacio de más de 3 dimensiones. Haciendo distintas operaciones con matrices, nosotros podemos manipular los objetos matemáticos que ponemos en el espacio. En el ejemplo que nosotros vimos recién era un triángulo. Un triángulo nosotros vimos que multiplicando matrices lo podemos trasladar, lo podemos escalar y lo podemos rotar. Siempre es bueno tener una idea aproximada, una idea intuitiva, llegar con una visión intuitiva antes de estudiar el asunto formalmente. Y ese es el propósito de este curso. Por eso yo a veces les digo cosas que son un poco informales, un poco imprecisas, pero sí permiten dar ideas intuitivas de lo que se trata en el fondo, lo que estamos hablando. La matemática funciona así. Siempre uno se aproxima de manera intuitiva y después va formalizando. En este curso nosotros estamos haciendo la aproximación intuitiva a los fundamentos del pensamiento matemático, en este caso el pensamiento sobre el espacio y el modelamiento matemático. Fundamentalmente en esas cosas nos hemos concentrado. Todavía nos quedan bastantes cosas interesantes por ver. Si se perdieron en alguno de los ejemplos, por ejemplo de rotación, de traslación, que tienen bastantes detalles
que hay que verlos con calma. No se preocupen. Este no es un curso para enseñarles a rotar o a trasladar objetos usando transformaciones matriciales. En este curso lo que yo quiero es que ustedes vean cómo, usando las matrices, qué es lo que yo puedo hacer. Cómo yo puedo manipular objetos haciendo manipulaciones en las matrices. Cómo yo puedo manejar objetos en un espacio de n dimensiones simplemente manipulando las matrices. Lo que yo quiero es que se den cuenta de la maravillosa simplificación que ofrecen las matrices para cosas matemáticas que de otra manera serían casi imposibles de manejar por su complejidad y por su grado de abstracción. Los invito entonces a que sigamos con nuestro curso en las próximas clases. Gracias.